Hola, buenas tardes para todos. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Hey, good afternoon, everybody. May God bless you this morning. Hoy cambié de traductor. Changed translators today. No me gustaba el otro y Didn't like the other guy. este cobra más barato. I'm cheaper. No, tenemos que orar por Jonathan, No. que no se sentía bien en este día. We need to pray for Jonathan. He wasn't feeling well this morning. Y qué bueno, espero que el ambiente esté entusiasmando a muchos ahora para la escuela I bíblica. hope the environment that we see can excite us towards our kids' summer camp. Mañana vamos a comenzar un tremendo tiempo de campamento con los niños. Tomorrow we're starting an incredible time of our kids' summer camp. Así que espero que cuando ustedes miren alrededor haya una palabra que les hable grandemente. So I hope as you look around you, there's a word that speaks out. Y es la palabra cambio. And it's that word change. Tenemos muchos letreros que dicen necesito un cambio, We have a lot of signs that say, I need a change. un cambio viene, A change is coming. es tiempo de cambiar, It's time to change. cambio o me quedo igual, Change, or do I stay the same? pero el principal mensaje está allí sobre la cabina de audio. But the main message is there over the audio. It says Jesus changes Jesus everything. changes everything. Jesús lo cambia todo. Así que oren para que este mensaje llegue a la vida de los niños. So pray that this message will reach the lives of the kids. Y hoy voy a compartir con ustedes un mensaje en la palabra And today I'm going to share a message in the Word, y le he titulado El entonces del perdón. and I've titled it The Den of Forgiveness. Y vamos a hablar acerca del perdón desde la óptica del Antiguo Testamento. And we're going to talk about forgiveness from the lens of the Old Testament. Realmente el perdón es un tema que nunca pasa de moda. Forgiveness is a topic that is never out of date. Y vamos a verlo desde el antiguo pacto que Dios hace con su pueblo Israel. And we're going to look at it in light of the old covenant that God made with Israel. Y vamos a aprender principios que son importantes sobre este tema. And we're going to learn principles that are important on this topic. Siempre digo que para que un perdón sea efectivo, I always say that in order for forgiveness to be effective, para que podamos ver sus frutos, so that we can see his fruits, se necesitan dos partes. it's a two-part thing. Necesitamos una parte que pide perdón The first part is the one that asks for forgiveness, y necesitamos una parte que esté dispuesta a perdonar. and the second part is willing to extend that forgiveness. Noten algo, Notice something. ambas partes pueden hacer lo suyo de manera separada, Both parts can do their thing individually, pero solo cuando se hace de manera simultánea, but only when it takes place at the same time, el perdón es verdaderamente efectivo that forgiveness is truly effective y da el fruto de la restauración. and brings the fruit of restoration. Me voy a explicar mejor. I'm going to explain it better. Puede que usted esté arrepentido y pida perdón por algo, It could be that, you're repentant and you ask for forgiveness on something, y usted estaría haciendo lo correcto delante de Dios. and you'll be doing the right thing before God. Pero si la otra parte no le quiere perdonar, But if the other part does not want to forgive you, nunca será un perdón efectivo. it's not going to be an effective forgiveness. Nunca habrá restauración. Restoration is not going to take place. Igualmente, In the same way, si usted está dispuesto a perdonar a alguien, if you're willing to forgive someone, pero esa persona no está dispuesto a pedirle perdón, but that person is not willing to ask you for a forgiveness, reconocer su falta, to recognize their faults, a arrepentirse, to repent, por mucho que usted lo quiera perdonar, for as much as you want to forgive them, ese perdón nunca será efectivo. that forgiveness will not be effective. Solo cuando alguien pide perdón Only when a person asks for forgiveness y otro perdona, and another forgives, veremos la efectividad we will see the effectiveness y el fruto del and the perdón. fruit of this forgiveness. Sin embargo, hay que mencionar que en ambos casos se requiere sinceridad absoluta, However, we need to note that in both scenarios we need complete sincerity. porque hay quien pide perdón de los labios hacia afuera, Because there's those who ask for forgiveness from their lips externally, right? pero en su corazón no hay arrepentimiento. But in their heart there is no forgiveness. Es ese que ve a cualquiera y dice, I'm sorry. It's that one who just says, I'm sorry. Y tú dices, sí, me estás diciendo I'm sorry, pero tu expresión, tu body language me está diciendo otra cosa. Right, you're telling me I'm sorry, but your body language is telling me something else. No veo que verdaderamente lo sientes o estás arrepentido. I don't see that you really are sorry or that you really are repenting. Y hay otros que dicen, no, es que ya yo lo perdoné hace rato.
And others who say, well, I already forgave him a long time ago. Pero también ha sido de los labios hacia afuera. But it's also been external. Y cuando es así, viene una gran raíz de amargura en el corazón. And what's happening is a root of bitterness taking place in the heart. Esto yo lo he visto mucho en matrimonios. I've seen this a lot in marriages. No, ya yo le perdoné todo lo que me hizo. I forgave him of all that he did. Pero en la próxima pelea que tienen, But in the next fight, dicen por ahí que la mujer no se pone histérica, sino histórica. uh, Que dicen por ahí que la mujer no se pone histérica, sino Right. histórica. in Spanish, it makes a lot more sense. But essentially, that women become almost like historians, bringing stuff back from the past. Porque empieza a recordar todas las cosas que dice que había perdonado. Right, so they bring to mind everything that they said that they have forgotten about and forgiven. La Biblia dice que cuando Dios nos perdona, se le olvida nuestro pecado. We're told that when God forgives, right, He forgets our sins. Y tenemos que aprender a perdonar a la forma de Dios. And we need to learn to forgive God's way. Pero quiero que regresemos a nuestra lectura devocional, But I want us to return to our main text this morning, al capítulo número 30 del libro de Deuteronomio. to Deuteronomy chapter 30. Si no conoce el libro de Deuteronomio, If you don't know this book, Deuteronomy, quinto libro del Pentateuco, fifth book of the Pentateuch, este libro recoge todos los discursos de Moisés it gathers the writings of Moses para el pueblo de Israel for the people of Israel justo antes de que crucen el Jordán para entrar a la tierra prometida. right before they cross the Jordan into the promised land. Moisés les recuerda todas las jornadas por donde Dios los ha traído, And Moses brings all the journeys through which God has taken them, pero al mismo tiempo les recuerda todos los aspectos de la ley y del pacto con but at Dios. the same time bringing back all the aspects of the law of God and the covenant they had with God. Deuteronomio precisamente quiere decir repetición, reiteración. Deuteronomy, matter of fact, it means repetition. Y en este libro And in this book, se hace constantemente un llamado al pueblo, there is a constant call to the people, un llamado a la obediencia al pacto, a call to obedience to the covenant, un llamado a poner la palabra o la ley por obra, a call to put the word in action. pero además hay un llamado a ser un pueblo santo para Dios. And above all, a calling to be a holy nation for the Lord. Y yo sé lo que alguno puede pensar. And I know what we can think, right? Bueno, eso era para Israel Well, en that el was antiguo pacto. For Israel, right, under the old covenant. Y nosotros estamos ahora bajo un nuevo pacto en Cristo We're Jesús. now under a new covenant in Jesus Christ. Pero créanme que Dios es el mismo. But believe me in this, God is the same. Ayer, hoy y por los Yesterday, siglos. today, and forever. Dios no cambia. God does not change. Él es inmutable. He is immutable. Así que Él no ha cambiado el requerimiento. He has not changed the requirement. Dios llama a poner la ley por obra. God calls us to put the law in action. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, James says to not be forgetful hearers, sino hacedores de la palabra. but faithful doers. Y es el mismo principio, And it's the same principle, vivir la palabra de Dios. to live the word of God. Solo que estamos en una nueva relación con Dios por medio de Jesús. Just in a different way of relating to God because of Jesus Christ. Quizás el capítulo más famoso que muchos conocen de Deuteronomio es el capítulo 28. Probably the most famous chapter in the book of Deuteronomy is chapter 28, Y es conocido porque recoge las bendiciones por la obediencia, and is known for recounting the blessings of obedience, pero también recoge las consecuencias de la desobediencia. but also the curses of disobedience. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia de Israel. And we've seen that throughout the story of Israel. Cuando obedecían a Dios tenían bendición, When they obeyed God, they had blessing, cuando desobedecían a Dios experimentaban la consecuencia. and when they disobeyed God, they experienced the consequence. Pero en el capítulo 29, But in chapter 29, Moisés reitera el pacto en la tierra de Moab. Moses reenacts the covenant in the land of Moab, Moab está del otro lado del río Jordán. and is on the other side of the Jordan River, Ya ellos iban a cruzar. and they're about to cross. Van a entrar a poseer esa tierra. They're entering to possess this land, Pero antes de que ellos entren, but before entering, Moisés hace todo este recuento
Moses recounts all of this y renueva el pacto and renews the covenant para que todo vaya bien cuando entren en la tierra. so that all goes well as they enter into this promised land. Y luego llega el capítulo 30, que es donde está nuestra lectura. And then we get to chapter 30, which is our main text. Y ahí hay un llamado interesante, And there is an interesting calling here porque Moisés dice, si en algún momento experimentan las consecuencias de la desobediencia, as Moses says that if at any point, right, you come across the consequences of your disobedience, Dios da oportunidad de restauración. God will give opportunity for restoration. Y eso es algo que a mí me fascina. And that is something that is fascinating to me. Nuestro Dios siempre nos da una oportunidad de restauración. Our God always provides an opportunity towards restoration. Así que este es el principio que quiero compartir con ustedes en esta mañana. And that is the principle that I want to share with you this morning. Aunque nosotros estamos en un nuevo pacto, Although we are, yes, in a new covenant, usted puede tener la certeza you can have the certainty de que si usted camina rectamente con el Señor, that if you walk rightly with the Lord, usted va a experimentar la bendición de Dios. you would experience the blessing of the Lord. Pero si usted se separa de Dios, But if you walk away from God, si tu camino no es recto, if your ways is not straight, las palabras de Jesús son, the words of Jesus are, separado de mí, nada puedes hacer. apart from me, you cannot do anything. Pablo advierte, Paul warns, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. all that you reap, you will sow. All that you sow, you will reap. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Que todas nuestras decisiones, That all our que decisions, todos nuestros actos all our acts tendrán una consecuencia, will have a consequence, para bien o para mal. for good or for bad. Pero si estamos experimentando consecuencias de malas decisiones, But if we're experiencing the consequences of bad decisions, Dios abre una puerta de perdón y restauración. God opens an opportunity for forgiveness and restoration. Pero tenemos que entender esto. But we need to understand this. En primer lugar, quiero decir que el corazón de Dios es perdonador. First of all, we need to understand that God's heart is forgiving. Dios está dispuesto a perdonar. God is willing to forgive. Pero por mucho que Dios quiera perdonar al pecador, But for as much as God wants to forgive the sinner, su perdón no se hace efectivo his forgiveness is not made effective si el pecador no se arrepiente sinceramente. without the sincere repentance of the sinner. Y no estoy hablando solamente del perdón que nos da salvación. And not just talking about the forgiveness that grants us salvation, Estoy incluso hablando del perdón que Dios nos puede dar but even the forgiveness that God can give us cada vez que lo defraudamos, each time that we fail Him, cada vez que necesitamos restauración. whenever we need that restoration. Y este pasaje enseña principios importantísimos para esto. And this passage teaches some big principles on this. Vamos a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 30. Let's read the first two verses here in chapter 30. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, Verse 1. And when all these things come upon you, the blessing and the curse, which I have set before you, and you call them to mind among all the nations where the Lord your God has driven you. y ahora miren lo que dice el verso 2, Now look at verse 2. y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, And return to the Lord your God, you and your children, and obey his voice in all that I command you today, with all your heart and with all your soul. quiero que pensemos en algunas cosas aquí. I want us to think about a few things here. Dios le ha dicho a Israel, God has told Israel, cuando experimentes las consecuencias de tu desobediencia, when you experience the consequences of your disobedience, entre las cosas que le había dicho, among the things that he's told them, le dijo, ustedes van a ser esparcidos por todos know, los lugares. you're going to be spread throughout the land. La tierra que yo les estoy dando, de allí los voy a sacar The land that I'm giving you, from there I will take you out, y los enviaré a diferentes lugares. and I will drive you through different places. Y piénselo por un segundo. And think about it for a second. Israel es el pueblo que más comunidades tiene en todo el mundo. Israel is the people that have the most communities across the entire world.
Hay más judíos fuera de la tierra de Israel que en Israel. There are more Jews living outside of Israel than in Israel. Usted va a Argentina, hay comunidades judíos. You go to Argentina, there are Jews there. Va a Colombia, hay comunidades judíos. You go to Colombia, Va a México y hay judíos. Mexico, Va a Cuba y hay comunidad judía. even in Cuba. Estados Unidos tiene millones de judíos. In the United States, there's millions. En Canadá hay millones de judíos. In Canada, Va a todos los países de Europa y hay comunidades judías. you go just about any country in Europe and you'll find Va a África y hay comunidades it. judías. In Africa, En la India hay comunidades in judías. India, Australia tiene comunidad judía. Australia. Dios los ha esparcido por todo el mundo. God has driven them throughout the nations. Y es una de las consecuencias que dice por la desobediencia al pacto. And it's one of those curses of their disobedience to the covenant. Ahora, en la historia de Israel, In the story of Israel, tenemos muchos momentos there are many moments donde Israel experimenta bendición por la obediencia. where Israel experiences blessing for their obedience. Y viene todo un avivamiento al pueblo de And Israel. it brings a revival in the nation of Israel. Pero tenemos muchos más momentos But there are way more moments donde experimentaron las consecuencias de la desobediencia. where they experience the curses of their disobedience. La consecuencia de violar el pacto. The consequences of breaking the covenant. Y cuando esto ocurría, And when this would take place, Moisés le dice en este caso, Moses tells them in this instant, hay una puerta abierta que Dios ha establecido. there is a door that God has established. Dios es perdonador. God is forgiven. Dios es restaurador por naturaleza. He restores. Pero ojo, But be careful. esto no implica que el perdón de Dios no está condicionado. This does not mean that God's forgiveness is not conditioned. Una de las cosas que más yo insisto como pastor One of the things that I insist the most as a pastor es que siempre veamos en la palabra is that we always see in the Word que muchas cosas son condicionadas. that there are many things that are conditional. Porque hoy en día tenemos muchos predicadores Nowadays, there's many preachers y muchos maestros and many teachers que predican un evangelio sin condiciones. that preach a gospel without conditions. Dios es amor. God is love. ¿Es verdad o es mentira? Is that true or not? Es verdad, That's true. pero eso tiene límites. But that has limits. Dios perdona. God forgives. ¿Es verdad o es mentira? Is that true or not? Sí, pero tiene condiciones. Yes, but it has conditions. A veces damos o predicamos un evangelio sin límites. Sometimes we preach a gospel without limits. Y realmente a mí me desagrada muchísimo eso, And it's very sad to see that porque parece un evangelio incondicional because this is unconditional type of gospel y realmente lo distorsionan. and is distorting the true gospel. No podemos confundir el amor de Dios con el perdón de Dios. We cannot confuse God's love and his forgiveness. Es verdad que Dios me ama It's true that God loves y me ama pese a mi condición de pecador. and loves me despite of my condition as a sinner. En eso no hay discusión. There's no discussion there. Es más, me ama tanto Matter of fact, he loves me so much que ha enviado a su hijo a morir en una cruz por mí, that he sent his only begotten son to die en mi lugar. for me, in my place. Pero si yo no me arrepiento, But if I don't repent, si yo no creo en eso, if I don't believe, por mucho que Dios me ame, regardless of how much God loves me, al punto de entregar a su hijo por mí, to the point of giving his son for me, eso no va a tener ningún valor, it won't have any value. no va a tener ningún efecto sobre mi vida, It won't have any effect in my life porque está condicionado. because it is conditioned. De tal manera amó Dios al mundo For God so loved the world que ha dado a su hijo unigénito, that he's given his only begotten son, y aquí viene la condición, and here's the condition, para que todo aquel que en él cree for all those who believe no se pierda, should not, should sino not que perish, tenga vida eterna. but have eternal life. Pero si no crees, But if you don't believe, por mucho que Dios te ha amado, regardless of how much God por loves mucho you, que Dios envió a su hijo a morir en tu lugar, that he sent his son to die in your place, no tendrás salvación. you will not be saved. Es condicionado a creer. It's conditioned to believing. Y así vemos muchas cosas condicionadas en la And escritura. just like that, we see many things that are conditioned in the scriptures. Quiero que miremos otra vez el versículo 1 y 2. I want us to look at verse 1 and 2 again.
Moisés dice, cuando estén experimentando las consecuencias de la desobediencia, And Moses said, and when all these things came upon you, the blessing and the curse, sin importar el lugar del mundo donde tú estés, regardless of where you at, y dice, y te arrepientes, and you repent, y te conviertes, and return, y obedecieres, and obey, mis hermanos, ese y, at least in Spanish, es condicional. I don't know in English. the conditional statement here is, and the and if you do this, right? Si tú haces, If you do this, si tú te arrepientes, if you obey, si tú te conviertes, if you return, si tú obedeces. if you obey his voice. Estas tres cosas van de la mano These three things go hand to hand, y no puede faltar ninguna. and all of them need to be there. Saben, hay quien se arrepiente de algo, You know, there are people who repent of something, pero no necesariamente se convierte de eso. but they don't convert from No that. necesariamente dispone su corazón a obediencia. They don't dispose their heart towards obedience. Hay quien quiere a veces obedecer, There are those who want to obey, pero ni se ha arrepentido ni se ha convertido. but they haven't repented or converted of this. Necesitamos las tres cosas. We need all three. Miremos estas palabras con detenimiento en el idioma original. Let's look at these words carefully in the original language. El verbo arrepentirse, That verb for repentance, de la palabra hebrea levat, from that Hebrew word lebat, significa voluntad movida al arrepentimiento, means a will moved towards repentance, pero implica en sí mismo un entendimiento de mi condición. but implies an understanding of my condition. Mi voluntad es movida al arrepentimiento My will is moved towards repentance porque entiendo mi condición, because I understand my mi condition, condición delante de Dios. my condition before God. La palabra convertirse, That word for return in verse 2, de la forma verbal hebrea shut, and the word shoot, y significa volverse, and it means to return, girar, to turn, recuperar, or restore, reflexionar, reflect, darse la vuelta. to turn around. Por su lado, la palabra obedecer And then the word obey viene de la forma verbal shamá comes from the word shaman. y significa actuar inteligentemente, This means to act wisely, prestar atención. to pay attention. Así que si yo parafraseo estas palabras, So if I paraphrase these words, si trato de ensamblar todos estos significados, and I try to put all of this together, es como si Dios nos dijera, it's like if God was telling us, si tienes entendimiento if you have understanding y si tu voluntad es movida al and your arrepentimiento will is moved towards repentance, y te vuelves and you return, y reflexionas and you reflect, y giras and you turn, o te das la vuelta or you turn around para recuperarte to restore y actúas inteligentemente and act wisely y prestas atención, and pay attention, entonces, then, y esta palabra es una palabra muy importante. and this is a very important word, Así comienza el versículo 3. and that's how verse 3 starts. Dice el verso 3. Look at verse 3. Entonces Jehová, Then the Lord, y quiero detenerme en esto, and I want to stop right there. porque esta palabra expresa una ley de resultado en el texto. And this word expresses the effect here in this text. Porque lo que sucederá, Because what is about to happen, lo que se dirá ahora, what is going to be said, está condicionado a lo que se ha dicho is antes. conditioned to what has been said before. Si te arrepientes, If you repent, si te conviertes, if you return, si obedeces, if you obey, entonces, then si no hay estas tres cosas, if these three things are not there, no habrá un entonces. we don't have this then. Es condicionado. It's conditional. Y yo antes de hablar de lo que va a venir después de este entonces, And before talking about what comes after this then here, yo no quiero pasar por alto algo muy importante que dice el versículo 2 I want to bring to attention something very important in verse 2. y que es muy importante.
and that is very important, es una condición también. is also a condition. Es una condición sobre el arrepentimiento, It's a condition on es repentance, una condición sobre la conversión on returning, y es una condición sobre la and a obediencia. condition on obedience. Y dice el final del versículo 2 And the end of verse 2 says que estas cosas deben de ser de todo corazón y de toda alma. that this should all be with all your heart and with all your soul. Hace un rato les decía algo, Not too long ago, I said something que muchas veces nos arrepentimos de los labios para afuera. that sometimes we repent from our lips outward. Right? Muchas veces nos convertimos de mentirita. We, just in word, we convert or return. Muchas veces decimos que vamos a obedecer, pero no lo hacemos. Or we say we're going to obey, but we don't really do it. Y podemos engañar a los hombres And we can trick and lie other people. y podemos engañar al pastor And, we can deceive the pastor y podemos engañar a la iglesia, and the whole church. pero nunca engañarás a Dios. But you will never deceive God. Dios sabe lo que hay en tu corazón. God knows what is in your heart. Dios sabe si tu arrepentimiento es de verdad. God knows if your repentance is genuine, Dios sabe si tu conversión es de verdad. if your returning is genuine, Dios sabe si tu obediencia es de verdad. if your obedience is real. Así que estamos hablando de hacer algo legítimo, So we're talking about doing something that is genuine, algo auténtico, something that's authentic, sin duplicidad, without hypocrisy, sin malicia, without any malice, sin falsedad. without falseness. Y desgraciadamente, And sadly, yo tengo que admitir I have to admit que mucho del arrepentimiento que vemos hoy, that a lot of the repentance that we see today, muchas de las conversiones que vemos hoy of the returning y de las supuestas and the obediencias supposed obedience that we see, son falsas. are false. A veces la gente dice, ay, pero no que él se arrepintió, Sometimes people say, didn't they repent? no que ya él se convirtió. That they converted, returned? ¿Y cómo? And how? ¿Y por qué? And why? Y mira lo que pasó ahora. And look what happened now. Es que eso no fue de corazón. It wasn't genuine. Por tanto, no vas a ver el fruto, Therefore, you won't see the fruit, no vas a ver la restauración. the restoration. El verdadero perdón Real tiene forgiveness fruto. has fruits. La verdadera restauración tiene frutos. True restoration has fruits. Nunca olviden las palabras de Jesús. Never forget Jesus' Son words. palabras tan sencillas, pero tan importantes. Such simple words, but so important. Por sus frutos los conoceréis. You will know them by their fruits. Si no hay fruto, If there is no fruit, usted tiene todo el derecho de dudar. you have all the right to doubt. Yo puedo dudar de tu arrepentimiento. I can doubt of this repentance. Tú puedes decirme que estás arrepentido, You can say that you are repented, pero si no veo ese fruto de arrepentimiento, but if I don't see that fruit of repentance, tú puedes decirme que te has convertido, you can tell me that you've converted, pero si no veo el fruto de eso, but if I don't see the fruit of that, tú puedes decirme que quieres obedecer, you can tell me that you want to obey, pero si no veo el fruto, but if we don't see that fruit, solo será un deseo en tu vida, it would just be a desire in pero your life, no una realidad. but not a reality. Así que una vez que son puestas todas estas condiciones, So once all these conditions are put in place, arrepentimiento, repentance, conversión, returning, obediencia, obedience, de todo corazón, with all your heart, de toda alma, with all your soul, entonces, then, y ahora, si me ayuda, ñaño, vamos a recorrer los versos del 3 al 9. so now we're going to read verses 3 to 9. Él lo va a ir cambiando And he's going to be changing them up there, y yo iré leyendo. and I'll follow reading. ¿Qué viene después del entonces para este What pueblo? comes after this then? Miren lo que Dios dice. Look what God says. Haré volver a los cautivos. Okay. I will restore your fortunes Dios tendrá misericordia and have mercy on you. y Dios te volverá a recoger de entre todos los pueblos And he will gather you again from all the peoples, y te llevará a la tierra de tus padres where the Lord your God has scattered you, y te hará bien and will do good to you, y te multiplicará. and will multiply you. También dice que circuncidará el corazón de tu descendencia. Okay. Let's read one verse at a time. Vamos a leer un verso a la vez porque. Es que no estoy siguiendo los versos exactamente, estoy diciendo. Cool. All right. So, follow me. Gotcha. All right. Y ñaño va poniendo los textos. Okay. ¿Ok?
Lo que estaba diciendo es, y Dios dice también que va a circuncidar el corazón de tu descendencia He will circumcise the heart of your descendants, para que le ames a Él so that you will love him con todo tu corazón y con toda tu alma, with all your heart and with all your soul, legítimamente, ¿verdad? genuinely. Dice Dios que pondrá entonces las maldiciones sobre tus enemigos God says that he will put his curses upon your enemies y sobre tus aborrecedores, and over those who persecute you, y que tú and that you volverás a oír la voz de Jehová tu Dios, will once again hear the voice of God y pondrás sus estatutos por obra, and will put his statutes in your heart. y Él te hará abundar en toda la obra de tus manos, And he will prosper you in all the work of your hands, en el fruto de tu vientre, in the fruit of your womb, en el fruto de tu bestia, in the fruit of your cattle, en el fruto de tu tierra, and in the fruit of your ground, para bien. for good. Y ojo, pay attention, porque Jehová se gozará sobre ti. For the Lord will again take delight in prospering you. Y esto es algo deseable, And this is something that's desirable, que Dios se pueda gozar de mi vida. that God would take delight in prospering me. ¿A quién de nosotros no le gustaría gozar del favor de Dios en How su many vida? of us would not like to enjoy of God's favor in our lives? Saben, la mayoría de las personas viven todo lo contrario. You know, most people live the contrary, the opposite of this. Problemas en el hogar, There's problems at problemas home, en el matrimonio, problems in problemas marriage, con los hijos, with the kids, problemas con el trabajo. with work. Todo es una situación. Everything is a problem. Qué deseable es tener el favor de Dios sobre mi vida. How desirable is it to have God's favor in our lives? Qué deseable es que Dios prospere toda la obra de mis manos. That God would prosper the work of my hands, El bienestar de Dios sobre mi casa, the blessing of God over my home, sobre mi descendencia. over my descendants. Es deseable, That's desirable, pero está condicionado. but it's conditioned. El gran problema es The great problem que las is personas quieren la bendición de Dios, that people want the blessing of God, quieren el bienestar de Dios the delight of God, sin arrepentimiento, without repentance, sin conversión without conversion, y sin and obediencia. without obedience. Y Dios dice, no, And God says, no, puedo hacerlo, I can do it, pero está condicionado. but it's conditioned. Te tienes que arrepentir, You must repent. te tienes que convertir de este Yem- camino, You must return. tienes que obedecer You mi must obey palabra. my word. Y entonces, Then, quizás un texto muy famoso es segunda de Crónicas 7:14. a famous text, 2 Chronicles 7:14. Ese texto donde Dios dice, si se humillare mi pueblo, If my people will humble themselves, sobre el cual mi nombre es invocado, on which my name is invoked, si se arrepintieren de sus malos caminos, if they return from their wicked ways, si se convirtieren. if they will return, Dios dice, entonces God says, then yo iré I will hear y yo vendré and forgive y yo sanaré su tierra. and heal their land. Es condicionado. It's conditioned. Dios siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar. God is always willing to forgive and restore. Dios siempre está dispuesto a hacer su parte. He's always willing to do his part. Pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. But we must do ours. Y es reconocer nuestra condición. And it's to recognize our Es condition, arrepentirnos. is to repent, Es convertirnos de esa is situación. to return, convert, Y es obedecer entonces su palabra. and is to obey his word. Y solo entonces And only then vendrá la bendición de Dios sobre mi vida. will God's blessing come in my life. Quiero terminar con una idea. I want to finish with an idea. Yo no sé lo que esté pasando en tu vida ahora mismo, I don't know what's going on in your life, pero espero que entiendas lo que Dios está hablando a tu vida. but I hope you understand what God is speaking. Dios está aquí. God is here. Dios te ama. God loves you. Dios es perdonador. God is forgiving. Él está dispuesto a colmarte de su favor, He's willing to overflow you with his love, de toda bendición. with all blessing. Él quiere perdonar incluso todas tus transgresiones. He wants to forgive all of your sins, Él quiere restaurar su favor sobre ti, to restore his favor upon your life. pero está esperando algo. But he is conditioned Está esperando tu arrepentimiento. to your repentance, Está esperando tu conversión. your conversion, Está esperando tu obediencia. your obedience, Y sobre todas las cosas, and above all things, está esperando que lo hagas de todo tu corazón y de toda tu alma. that you would do this with all your heart and all your soul. Recuerden, Dios no ha cambiado.
Remember, God has not changed. Lo mismo que le demandó a su pueblo Israel, The same thing he demanded from his nos people, demanda también a nosotros. he demands to us now. Así que quiero hacer un llamado en esta mañana. So I want to make a calling this morning, Y más que un llamado a salvación, and not just to salvation, es un llamado a revisar nuestra relación con Dios. but to reflect on our relationship with God. Quizás en esta mañana sientas esa necesidad. And maybe this morning you feel that need. Quizás hay algo de lo cual necesitas arrepentirte delante de Dios. Perhaps there's something of which you need to repent before the Lord, Quizás hay algo de lo que necesitas convertirte en esta mañana. to convert from this morning. Y entiendan que convertirse es dejar de hacer esto para empezar a hacer algo diferente. And this is a turning from this unto something else. Quizás necesitas en esta mañana rededicarte en obediencia a Dios. Maybe it's redirecting our lives in obedience to God. Así que yo hago esta invitación. So I make this invitation, Yo quiero orar por ti en esta mañana. and I want to pray for you this morning. Y si tú sientes esta necesidad, And if you feel this need in your life, no pienses en el que está a tu lado. don't think about the person next to you. No pienses, no, me van a estar mirando. They're going to be looking at me. Piensa que el que te está mirando es Dios. Think of the one looking at you as God. Mientras yo oro, And as I pray, yo te voy a invitar a que te pongas en pie. I'm going to ask that you will stand up if that's you. Ponerse en pie no es algo mágico. It's nothing magical to stand up, right? Es solo para yo orar por ti. It's just so that I'll be praying for you specifically. Y Dios que escudriña el corazón, And God who searches our hearts, Él que sabe tu necesidad, that knows your needs, Él mirará. He will look. Él sabe de qué te estás arrepintiendo. He knows of what you're repenting, Él sabe de qué deseas convertirte. of what you desire to turn from, Él sabe qué tanto quieres obedecerlo. and how much you genuinely want to obey Him. Pero si sientes esa necesidad, yo quiero orar por ti en esta mañana. But if you feel that need, I want to pray for you this Y te morning. puedes poner en pie mientras oro. And you can stand as I pray. Dios, yo te doy gracias por tu palabra. God, I thank you for your word. Tu palabra nos confronta Your word confronts us y nos hace ver nuestra necesidad de ti. and allows us to see our need of you. Gracias porque tú eres amor, Thank you because you are love, tú eres perdón, you are forgiveness, más allá de todas mis faltas y mis transgresiones. above all my sins and transgressions. Y estás deseoso, Señor, de colmarme de tu favor, And you desire to overflow us de with tu your blessing, bendición. with your favor. Pero, Señor, yo necesito venir delante de ti en esta mañana But I need to come before you this morning y poner todo lo que soy delante de ti and put all that I am before you y decirte, perdona, Señor, mi transgresión, and tell you, Lord, forgive my sin, perdona mi pecado. my transgression. Yo quiero, Señor, volverme. I want to return, Yo Lord. quiero convertirme de esto. I want to return from this. Yo quiero una rededicación de obediencia a ti y a tu palabra. I want to rededicate my heart towards obedience to you and your word. Y lo quiero hacer, Señor, de todo corazón, And I want to do it with all my heart, de toda mi alma delante de ti hoy. with all my soul before you. Toca mi vida, Señor. Touch my life, Lord. Anhelo tu favor sobre mí. I long for your favor over my life. Yo veo las vidas que se ponen en pie. I see those lives that are standing. Y el Señor escudriña el corazón de cada uno de And God ustedes ahora mismo. Searches the heart of all of you in this moment. Y conforme a la decisión que estás haciendo en esta hora, And in accordance to the decision you make in this moment, el Señor obrará en tu vida. Él no es Dios para mentir. Él no es hombre para mentir. God will work in your life. Padre, yo bendigo estas vidas. God, I bless these people. Y Señor, no lo hago en mi poder, sino en el poder de tu palabra. And I don't do it in my power, but in the power of your word. Porque tu palabra dice que cuando hacemos esto, Because your word says that when we do this, podemos esperar tu bendición. we can expect your blessing. Sé especial con estas vidas. Be special to these people. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. I pray this in the name of Jesus. Amen. 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 May God bless. May God bless you. Con esto terminamos en esta mañana And with this, we finish this morning. y verdaderamente espero que podamos reflexionar en la palabra que escuchamos. And I pray we can reflect on the word we just heard. El perdón no es un tema de un solo día, It's not just a topic of one day, es un tema de todos nuestros días como cristianos, but of all of our days as Christians. una y otra vez con el Señor. Day after day with the Lord. May God bless you guys. May God bless you.